Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar otra vez acá. Gracias, bendiciones. Sí, seguimos con el proceso. Hace falta Jan David, que es el que me bota corriente, me altera, me dirige. No sé cómo comenzar esto sin él. Lo extraño. Te extraño, Yanda. Entonces, no sé cómo comenzar y trataré de ir hilando las ideas. Sí, y la semana pasada hablamos como una introducción o un repaso de lo que habíamos hablado antes de la Pascua y pospascuas y la fiesta y todo lo que nos metimos. Y cabe recalcar que no sé si lo dije en la clase pasada, no me acuerdo, pero hay que entender que la Biblia inspirada por Dios o la palabra inspirada por Dios, humana, al fin humana, con todos los componentes humanos, el hombre tuvo que utilizar lo que tenía a mano, fábulas, historias, mitos, leyendas, y entender esto y poder dividir o poder ir encontrando lo que es story, en inglés, cuento, ¿sí? Fábula, y history, que es historia. Entonces, yo le decía hace mucho tiempo a mis hermanos acá presentes que la Biblia siempre se va a entender en niveles diferentes, ¿no? El literario como tal, lo que está escrito, ¿sí? Lo teológico y lo histórico, lo científico, ¿no? Entonces son métodos para leer la Biblia. Hay historias como Adán que se van a quedar en lo teológico y en lo textual, en la literatura, pero no se puede hacer un descubrimiento histórico, científico, ¿sí? Porque Adán no puede ser encontrado. Lo que la ciencia ha llegado, creo, es a la Mona Lisa, a la Mona Ida, uno de esos primates que fueron erectus, que se erectaron y son los más cercanos, y está en el África, creo que es, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, entonces, entendamos eso. La Biblia, Dios permitió que la palabra de Dios se escriba lúdicamente, es decir, como para niños. Él nos está explicando sus verdades como para niños. No nos va a decir la realidad de todo porque no entenderíamos, ¿no? No entenderíamos. Lo que les contaba sobre las culebras X en un campamento, una piola con un hilo, una piola con una X, pasador, ¿cómo se llama? Ustedes le dicen eso a los pasadores de los zapatos. Los cordones de zapatos le hacen una X, una aguja, y los niños van a entender más a ese cordón pintado que el método científico de explicar qué es la serpiente, el veneno, la fórmula que forma en la sangre, de coagulación, por litros, milímetros cúbicos. Bueno, ustedes verán los detalles científicos de una serpiente X con su veneno dentro del cuerpo humano. Entonces los niños van a entender más al cordón con la agujita y las rayitas de X que la explicación científica. Dios no nos quiere dar el método científico, nos quiere explicar que Él es el creador del universo, de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces Génesis se puede leer desde el método crítico, sabiendo que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Entonces hay historias y hay stories, ¿sí? Hay story, ¿no? El cuento de los muñequitos. Entonces, story y historia, ¿sí? Cuentos o fábulas. Entre esos cuentos o fábulas que Dios fue explicando la realidad, ¿sí? Es como en cada pueblo nosotros tenemos algún cuento, algún mito, alguna cuestión, alguna leyenda para explicar nuestros orígenes. Lo comenté alguna vez, acá en Guayaquil tenemos a la entrada de Guayaquil, a lo que entramos de Guayaquil por un puente llamado Unión Nacional, tenemos a dos indios, a una india arrodillada y a un... Y... Pero eso es mentira, Guayaquil no nació aquí. Pastor, ¿sabe qué se me traba? Se le trabó un poquito.
¿Por dónde me quedé? ¿Qué me escucharon? Que estaba ahí de una india arrodillada. Allá. Esa india se llama Kil. Y Guaya es el hombre que está parado al lado. Y eso todo es un mito, todo es fábula. No es como nos los cuentan. Asimismo, todos los pueblos tienen mitos, leyendas, fábulas, inventos, moralejas y todas las cosas que nos pueden hacer nación. Israel también tenía forma de explicar para hacer nación y tuvo que acogerse de historias que ellos fueron formando en el proceso de los tiempos para dar identidad. ¿Sí? Identidad. La Biblia no solo para el judío es palabra de Dios, es identidad nacional. Ahí están sus historias, sus principios, su genealogía, su registro civil, su registro de migración, el registro del exilio babilónico, las deportaciones, guerras, cuentos, están sus medidas de sus tierras, cuántos eran sus descendientes. Es decir, entendámoslos, la Tanakh hebrea, entendámoslas como un multilibro, ¿sí? Un libro donde registran sus historias, sus fracasos, sus bendiciones, ¿sí? Sus linajes. Entonces a veces queremos ir a la Biblia solamente a ver lo espiritual y no vemos en sí cómo se formó y para qué el pueblo judío quiere y defiende la Tanakh, ¿sí? La Tanakh hebrea, ¿no? La Torá, el Nevín y el Ketubín. La ley, los escritos y los profetas. Ese es el orden de las tres divisiones del Antiguo Testamento nuestro, ¿no? Antiguo Testamento no existe, ¿no? Tanakh, la Tanakh hebrea. Entonces, en esta ocasión comenzamos por el libro de Bereshit, ¿sí? Que hablábamos que no es un nombre. Bereshit es la primera palabra que aparece en el primer rollo, en el Bereshit bara Elohim. Entonces se llama Bereshit, en el principio. Y vamos a ver que estos libros o estas historias la van a formar, ya como vimos la semana pasada, las fuentes, diferentes fuentes. Y eso es lo maravilloso. Nos habíamos quedado, creo que la última vez por Génesis capítulo 14, creo, ¿no? 14, ¿qué nos quedamos? Déjenme, ¿alguien que haya estudiado o que haya repasado eso? Nos quedamos en el 14. Hablábamos, así es, ¿no? ¿O por cuál? ¿Por cuál nos quedamos? Sí, Paz, estábamos hablando de Lot porque venía lo de Agar. Perfecto. Entonces, lo que yo les decía, y para las personas que tienen ahí el documento que les hice pasar de Yanda, las fuentes, ¿sí? Los primeros, el capítulo 14 de Génesis se lo conoce como la fuente de original. Eso ya están afuera de las 4 fuentes, porque hablábamos de 4 fuentes, ¿no? Yavista, elionista, deuteronomista y sacerdotal, las 4 fuentes de la hipótesis documentaria. Pero el capítulo 14, justamente el 14, completamente el capítulo 14, se lo conoce como original, ¿sí? Ese, no sé si podré compartir lo que estoy viendo. El 14 es original. ¿Qué quiere decir original? Que esa fuente, esa historia, no sabe, es mucho más antigua que la que se formaron en las tradiciones. Por lo tanto, esa fuente es original, es veterotestamentaria. Esa historia es mucho más antigua que el mismo Génesis 1 o el Génesis 2. Esa historia tiene mucho más antigüedad, ¿sí? La historia de Abraham y Lot y todo lo que está pasando en ese proceso histórico. Ya, ¿Alguna? ya tiene el host por si lo necesita. Vamos a ver si lo... Es que yo soy malo para esto. Aquí estamos. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros ya habíamos hablado de los capítulos anteriores, nos quedamos en el 14. El 14 está en verde y verde, ¿sí? Según el estudio, estos capítulos son capítulos
que no se sabe en el origen de la fuente, en qué tiempo es, por lo tanto se denominan originales, del 1 hasta el 24 del capítulo 14. ¿Sí? Esta historia es mucho más antigua que las demás fuentes. ¿Alguna pregunta del tema sobre el capítulo 14? Hablábamos de esta misma historia, que acuérdense que aquí Abraham rescata a Lot, y ahí viene la historia más adelante de que Lot se acuesta con sus hijas. ¿Se acuerdan ese relato? Sí, está muy loco. Sí, no, está muy loco. Qué bonito. Órale, hermano. Sí. Entonces, en esa historia, ¿se acuerdan que nosotros hablamos? ¿Quién se acuerda cómo se llama? ¿Por qué crean la historia de Lot con sus hijas? Tienen ese incesto. ¿Para qué? ¿Cómo se llama Para mantener que sean de solo una misma casa o algo así, como mantener la línea de sangre. No, eso tiene una intención y no es una intención buena. Los creadores del texto bíblico van a crear lo que se llama, ¿se acuerdan la palabra etiología? Las etiologías son los que inician la historia de una nación o un pueblo, el origen de algo. Entonces van a crear dos pueblos malditos. En el pueblo de Israel van a tener dos enemigos o dos pueblos que ellos van a despreciar. Y para que este pueblo sea despreciado a futuro, tienen que crear el por qué son despreciados. El por qué son malditos. Dice, no te casarás con moabita ni con amonita. Amón y Moab son los hijos del incesto que tuvo Lot con sus hijas. Entonces, esa historia de que las hijas de Lot tuvieron sexo con el padre y abusaron del pobre Lot, eso quiere dar a entender que es el origen de pueblos. Por eso, así mismo, cuando Dios maldice Noé maldice a Canaán, claro, Canaán es el pueblo que van a invadir. Entonces, todas esas cosas, el pueblo de Israel mañana tendrá que justificar las matanzas, violaciones y robos. Todo eso, Israel en su proceso de creación textual va a ¿qué? Va a tratar de justificar el porqué de sus maldiciones. ¿Sí? Tienen que darse cuenta que la palabra de Dios, inspirada por Dios, tiene un principio. ¿Sí? Un principio nacionalista. El judío es muy nacionalista. Y estos primeros capítulos del Génesis van a formar el contexto histórico, cultural, político, para que Israel pueda defenderse mañana de cualquier debate teológico. ¿Sí? Me hice explicar alguna parte, ya que no está Yanda, tendremos que ser hoy día más comunicativos. Muy bien. Perfecto. Entonces sería como la historia, o sea, se crearon la historia como la de, ¿cómo se llama? De Rómulo y Remo, ¿no? De Roma, que se crearon una historia ahí. Así, Ok, amamantados por los lobos. Exacto. Por las lobas. Entonces, todas esas cosas, todas esas historias están de ese mismo estilo literario, de ese mismo interés literario, están en la Biblia. Y eso es lo hermoso. Lo hermoso es ver cómo el pueblo de Israel en sus pensamientos han podido justificar de una manera u otra, ¿sí? El apoyo de su Dios, ya que Israel va al pueblo judío, que es el que regresa del exilio. El pueblo judío va a ser propio al Dios, ¿sí? Y lo va a mezclar, no importa el nombre que sea él o sea Yahweh, igual ellos van a ingresar a su historia teológica, van a ingresar todos estos mitos acerca de sus dioses para que puedan defenderlos de cualquier o justificarlo de cualquier matanza a futuro. Dime, ñañita, me levantaste la mano. ¿Cómo estás? Pastor, buenas noches, ¿cómo le va?
qué gusto. Hello. Hello. Quería hacer una pregunta. No sé si esto se explicó, yo no estuve en la explicación y si es así me disculpan, pero respecto a Abraham, el pueblo judío le denomina padre, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta concepción o dónde se origina o por qué y creo que la iglesia cristiana también, hasta la canción hay del padre Abraham, ¿no? ¿Cómo se ve esta figura? Dios mío. Ay, Padre mío, ¿por qué me haces esas preguntas en público? Si podemos hacerlo por interno, a dañar la chamba, a dañar que yo decir que soy hereje, ¿qué pesará a la gente que no me conoce? Yo, Ok. por interno. Ese asiento. Bueno, voy a tratar de barajar una pregunta como torero, pero voy a darle la respuesta más apropiada. Acuérdense que Abraham es un pagano, ¿no? Es increíble ver cómo el pueblo judío se cierra, ¿no? Odia a los mundanos, pero su padre es pagano. Yo creo que ahí es la doble moral del pueblo judío, con todo respeto para los que aman y creen y todo esto, ¿no? Es decir, Dios no ama a los paganos, castiga a los paganos, pero nuestro padre es pagano, sale de Ur de los Caldeos, Babilonia, ¿sí? Y la palabra Abraham es un nombre, más que todo es un rango, no es un nombre. Abraham es como el padre, multitudes de padres excelsos. La palabra Abraham, aunque suena como hebreo, tiene mucho más también origen babilónico. Abde, ¿sí? La Abdi, Abba, Abu. Entonces son lenguajes de Medio Oriente. Entonces ya con la Ave ya es papá. Abba, Abdi, por eso cuando dice Abba, cuando Jesús le dice a Dios Abba, que es papacito, y por ahí alguna ignorancia teológica, perdóneme si usted ha caído en este error, yo también lo he caído, pero decir Abba Padre es una estupidez. ¿Cómo le puede decir papito papa, papá papito, o papacito papá? Si no, en hebreo, él le dijo Abba, mi papá, mi papito, punto. Pero nosotros no sé por qué en la traducción le decimos Abba, que ya es papito, y le pusimos padre. Mi papito padre. ¿No? El trato Abba es un trato cariñoso y personal que le tiene un hijo a un padre. Pero entonces Jesús, al decirle mi papito, mi papacito o mi viejito, en el contexto nuestro, mi pa, mi viejo, no sé cuál sería su palabra más cercana. Entonces ese término Abba ya es pito, porque el problema, ¿por qué? Porque ya toma a Dios como personal, el nombre de Dios es Ab, Ave es padre, entonces así mismo es Abraham. Ahora, el pueblo judío va a poner sus bases teológicas, su patriarcado desde Abraham, y van a hacer todo un entremés de cosas, queriendo, no sé, si es que yo leo mal la Biblia, y si yo leo mal, yo pido que, por favor, aquí en público me corrijan, porque errores en público se corrigen en público. Errores en privado se corrigen en privado. ¿Sí? Yo creo que eso mucho lo tengo yo muy claro. Errores en público se corrigen en público. Ustedes van a ver aquí en el capítulo 15, ¿sí? Porque 12 es el llamado, el 13 es ya la lucha el 14, el 15, en el 15 hay un diálogo entre Dios y Abraham, pero Abraham no dice nada ahí. Ahí Abraham es medio mudo, ¿sí? Y van a empezar a hacer de este proceso, ¿sí? A un compromiso de un Dios hacia un humano, ¿sí? Que le va a dar a la nación de Israel, que va a salir empañando a Israel, pero este señor, Abraham, ¿sí? Con su esposa Sara y su esclava Agar, van a tener ahí un amorío, pero no pasa nada, es Abraham. Sí, donde tú le pones los cachos a tu mujer, o no es cacho, porque no, en ese contexto no era traición, pero tenían una promesa con Dios. En tu mujer serás bendita. Entonces, la Saraí lo quiso ayudar. Dice, hay mucho
mucho enredo, y yo quiero ser enfático con esto, y quizás suene muy hereje, y Dios sabe que yo amo el pueblo de Israel. La gente piensa que porque uno estudia o puede dar una explicación sobre un tema diferente a lo que la iglesia cree, algunos piensan que ya nosotros no, o lo que hablamos a tales cosas no creemos, o no admiramos, o no respetamos, o hasta cierto punto también veneramos al pueblo de Israel como una nación que Dios ha manifestado. Pero yo personalmente creo que el único hijo de Abraham es Ismael, y que lo demás es una anfictionía, no son anfictionías. Pero soy yo, usted no me crea, es mi locura. Usted solamente escucha a un loco, como dijeron por ahí algún día, yo lo escucho, yo escucho lo bueno y desecho lo malo. Mi pregunta es, ¿cómo sabes que es malo lo que estás desechando, qué es bueno lo que estás escuchando? Ya eso queda solamente a través de la investigación. Entonces, ese engrandecer a Abraham como el padre excelso, ¿sí? Para el pueblo judío es su base. Imagínense, es su todo. Yo no sé por qué el cristiano hoy también cree que el padre Abraham es el patriarca de la iglesia evangélica. No, Abraham no es nuestro patriarca, Abraham es patriarca judío. A mí mi único redentor es Jesucristo. Si Abraham o no Abraham, si fue Isaac o fue Ismael. Sí. No sé si te respondí, me barajé bien con la pregunta, Anita linda, pero el problema es que sí hay un problema fuerte en el pueblo de Israel, queriendo poner y posicionar a Abraham como un patriarca, como uno del primer patriarca de Israel como tal, que forma la nación de Israel, pero no cuentan los detalles y los bemoles que hay en su historia, o los cuentan, pero lo pasan por alto porque es Abraham. Y de ahí el pueblo de Israel ha pisoteado, dañado, vejeado, humillado, que si no es del padre de Abraham, no eres descendiente. Y Jesús le pudo decir, mi padre puede sacar piedra de los hijos de Abraham. Es decir, Abraham no es el problema. Aquí el problema no es el linaje de Abraham, ¿sí? Y algunos serios teólogos de la iglesia judía, aún ellos creen y pronuncian que Abraham no existió, que también es una fábula, que es algo escrito metafóricamente. Entonces, hay que ver si realmente todo eso se dio de verdad, pero si usted lo cree, créalo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no lo deje como asentado, como una realidad, porque Abraham para mí es un proceso histórico. ¿Sí? No, yo no soy bendito por el semen de Abraham, por la ascendencia de Abraham, ni la de Ismael, ni la de... No. Jesús quizás hasta cierto punto tuvo que defender el linaje abrámico, pero yo nací, mi salvación nació tras la muerte y la resurrección. Ya ni el linaje ya era, el resucitado ya no tiene linaje humano, ya tiene cuerpo espiritual. Ese es mi Salvador, el resucitado. Mi querido amigo y ponderado amigo, levantó su manito o se le dañó eso, manito. Mi Paz, me hace un favor, deja de compartir la pantalla para que salgamos todos. Porfis. Eso, gracias. Eso le gusta, es el chanchullo también. Ay, sí. El pastor Jan David fue el que me dijo, no vayas a dejar solamente una foto, una pantalla. Y yo, ¿qué? Yo le estoy haciendo caso al pastor. Dele, mi sierva, dele. Dime, no te escucho. Estás muteado. Estás muteado. Fidel, tú. Aquí está, ok. Mi pastor David, una frase, dos frases, en todo caso, ayúdeme. Yo creo que en el 90% de las enseñanzas que usted nos ha compartido, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que... Qué pena. Me parece que hay mucha verdad y mucha lógica, ¿no? Pero hay muchos todavía hoy por hoy cristianos, pastores, que toman total y absolutamente cierta toda la Biblia. Toda la Biblia. Qué bueno. Usted regáleme dos frases para
debatirles. 2 frases, ¿por qué no? Regáleme 2 frases, ¿por qué no? Digo, nosotros lo estamos estudiando ahorita con usted, pero ¿qué podríamos nosotros, simples laicos, simples y sencillos laicos, de tomar como punto de partida? Regáleme 2 frases, 1 frase, 2 frases, por esto y por esto. ¿Qué pasa? Que son malas palabras, no puedo decir eso por aquí. Estoy siendo grabado. Ya que no vaya a entender, no va a entender ni porque le dé todas las frases. Sí, Ñañito lindo, mira, yo tengo 24 años dándole a esto a los pastores. Así, yo preparo pastores. La gente que conoce y me ve, yo aquí tengo ahorita en mi casa una pastora. Dice, yo preparo pastores y me ha costado media vida, medio hígado, medio riñón. Sí, son duros de servicio. Tú aprendes. Los miembros de la iglesia aprenden, los pastores no quieren aprender, creen que se la saben. Y si tú vas a querer debatir con esos señores, que Dios los tenga en paz, y yo pido que ya algunos ya se mueran, que ya se mueran en buena paz. Dios quiere recoger a sus santos. Dice Salmos, dichosos ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces ya que se vayan un parcito, no sea malo, porque sí nos ayudaron. El evangelio que tú y yo aprendimos de palo, machete y con todo, nos formó. Sí, gloria a Dios, porque llegamos aquí. Las carretas fueron útiles para los años 1800, pero ya no hay, ya hay drones, ya ahorita hay trenes supersónicos. Entonces, el evangelio. Ahora, ¿qué le puedo decir al hermano? Es, pastor, tenemos que más difícil que aprender es desaprender lo aprendido. Para mí, una de esas son de mis fundamentos. Yo no puedo aprender algo nuevo si no desaprendo, y desaprender es más duro que aprender. Cuando ya eres monosémico, ya no compartes ideas, ya tienes una idea formada, para mí son las mentes reprobadas que habla Pablo. Los reprobos ya no tienen salvación. Juzgan desde su conocimiento. ¿Sí? Y en lo otro sería, es que, pastor, pero la Biblia tiene intención divina y humana. El que no lo quiere entender, Ñañito lindo, date la vuelta, sacude la planta de tus pies y camina hacia el otro lado. Y que Dios le meta mano. Es muy difícil, Ñaño lindo. Mira, yo cuando comencé esto, yo comencé mal. Cuando yo empecé a enterarme de las cosas, yo luchaba con las personas. Sí, tú preguntas por ahí a la gente que me conoce de hace 20 años, a mí me odiaban, me tiraban, me sacaban de la iglesia a patadas, me sacaban de la iglesia. Así como cuando sacaban a los primitivos, me sacaban de la iglesia. Yo el día domingo voy a predicar en mi aniversario de mi iglesia, y ahí está un pastor amigo mío, Víctor Mera. Él era, cuando yo iba a la iglesia, él era el ujiere. Y el pastor me hizo botarle, sáquelo. Y entre 3 manes, como yo siempre he sido medio bueno, me botaron a la calle como perro, porque yo luchaba con esto. Yo les pegaba a la gente, echaba piedras desde afuera diciendo, están equivocados, no murió Jesús el domingo, no murió Jesús el viernes. Es decir, mi amor era tan grande, mi celo era tan grande que quería entrarle a piedra a la iglesia. Pero después con el tiempo fui entendiendo que un día, y que quede grabado esto, ¿ve? Se lo digo delante de Dios, ¿no? No es broma, la gente piensa que es chacotada. Un día viendo Matrix, yo se lo conté la otra vez, viendo Matrix, cuando Neo le da la pastilla azul y la pastilla roja, yo vi ahí la verdad, es decir, o me entro a la Matrix y de adentro desbarato la Matrix, porque de afuera no voy a poder hacerlo. Entonces decidí tomar la pastilla roja y educarme. Me saqué 3 licenciaturas, 2 maestrías, 2 doctorados. Entré al obispado, caminé por el pastorado y todo. Y llegué, y gracias a Dios, soy termómetro. Tengo un pocotón de grados y rangos. Y eso me ha ayudado en Dios a poder ahora desde arriba enseñarle. Porque si usted, lamentablemente es así, tenemos que crecer en Dios para poder desde arriba, de tú a tú con los obispos, con los pastores, con los super saiyajines del evangelio, de tú a tú, porque no te van a escuchar. El pastor, los líderes no escuchan a su pueblo, pero a otros líderes sí lo escuchan. Entonces, sí, yo te invito y le invito a todos ustedes en este lugar a que subamos de nivel intelectual, bíblico, teológico,
para tener los rangos en Dios, las paletas en Dios, nos ayudan para trabajar con esos grupos que podemos, porque hay gente buena también allá arriba. Hay gente que también quiere aprender, pero Fíjese te que rodeas de todos una yo- sola, mijita, te rodeas de todo un grupo de personas, estás muerto. Aquí está. fíjese que les comparto a los demás hermanos que nos estén escuchando que también en eso coincido con usted. La película de Matrix sonará risorio, pero la verdad también para mí fue como un despertar, de conciencia, de verdad. Incluso cuando fui a verla, recuerdo bien que fue un miércoles, un jueves, el viernes me tocó, el doctor. el viernes me dio la oportunidad de Dios de predicar en la iglesia un viernes, de dar un tema en la iglesia donde yo me formé y efectivamente hablé de eso, de Matrix, ¿no? De qué tal que estábamos metidos dentro de la conciencia de alguien más, pero también dentro de la posibilidad de redescubrir qué es lo que en qué estábamos creyendo, ¿no? Sí me movió mucho esa película de Matrix. Gracias, seguiré su consejo. Hay que seguir aprendiendo, madurando y buscar estar como a la altura y compartir, porque sí, yo creo que hay gente buena, usted bien lo dice, hay gente buena, hay gente noble, pero que no quiere o no puede soltar ese conocimiento. Y yo creo que un reflejo plenamente de que están viviendo, y sí lo decimos con valentía como usted lo ha hecho, en un error, pues es ver su familia, ¿no? Si su familia ya no quiere ir a la iglesia, si su familia está deshecha, si su relación con su esposa no es ni medianamente buena, ahí no existe un Dios verdadero, vivo y verdadero. Es un error en el que está viviendo él. Y hay muchos, 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 muchos casos como ese. Gracias, pastor. Gracias. Dele, mijo, dele. Hay que estudiar. Mi hermana Eunice. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Bueno, okay. Pues volviendo a lo que mencionaban antes de Matrix, me quedé pensando, y es una pregunta, entonces, cuando pensamos en el pueblo de Israel y el patriarcado, y irnos iniciando por Abraham, cuando se habla de que Israel es la nación santa, pueblo escogido por Dios, para hacer luz a las naciones, ¿estamos hablando que él se autonombró a sí mismo elegido por Dios? Es una pregunta. Buena la intención. Yo creo que Israel tiene un plan de Dios en esta tierra. Yo no puedo negar el plan profético de Dios, como quieran llamarlo profético, reloj profético. Yo no entiendo todas las cosas. Sé que Dios eligió a esa nación de una u otra manera, pero acuérdense que esa nación tuvo un proceso histórico. Nació un ser divino que murió en una cruz. Entonces, va a marcar la diferencia. Sí, entonces, si dijo, oh, tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, dice, te nació el gran sol, gran luz salió de tu oscuridad. Ese fue Jesucristo, es decir, la luz para las naciones, sí, Israel, luz de las naciones, porque ahí nació nuestro Mesías, ahí nació nuestro Salvador, nuestros señores y Salvadores. Entonces, y acuérdense en algo también, ellos también, los judíos son como medio argentinos. Los judíos son medio argentinos, sí. Por eso que los judíos están más en Argentina que en otra parte de América Latina, igual que Estados Unidos. ¿Por qué? Yo le pregunté a un judío, a un argentino, oye, ¿a ustedes les dicen que se creen dioses? No, dice, no nos creemos, somos dioses. Entonces, imagínate, ya el argentino se cree Dios, ya no dicen que es Dios, se creen Dios. Los judíos también han querido posesionarse como los únicos herederos, pero no sé si alguien que me corrija, pero dice, vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron, por lo tanto a los que creyeron, a los goyen, a los perros y a las perras les dio la autoridad o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y siempre hablo yo de Romanos 1, ya hablamos, ¿se acuerdan? Romanos 1 del 1 al 3, la gran herejía paulina, cuando dice Pablo, yo Pablo, comprometido con Cristo, no dice siervo como esclavo, sino como comprometido, porque es dialecto tolomaico. El griego en su dialecto, en la palabra doulo, en todos los dialectos es esclavo, pero en tolomaico, como es jurídico, habla como de compromiso. Yo, Pablo, comprometido con Cristo, llamado a ser apóstol, que fue anunciado por la Santa Escritura, nació del linaje de David según la carne, sí,
según la carne, ¿por quién? Por María, porque José no fue papá de Jesús. Entonces dice, según la carne, por María. Entonces ya Pablo fue defendiendo el linaje de Jesús, pero dice que fue constituido hijo de Dios por la resurrección entre los muertos. Pablo, como decía la vez pasada que no estaba usted, yo decía, Pablo entre los romanos no defiende la virginidad de María, ni defiende el embarazo prodigioso. ¿Cómo que dijo Isaías? La Santa Concepción. Así dijo Isaías, ¿no? El pagano ese. Que me escuche. Entonces, la Santa Concepción. ¿Sí? Pablo no defiende. Inmaculada Concepción. Ahí está la Inmaculada. Ahí está la escuela. Que hable. La Inmaculada Concepción. Eso. La Inmaculada Concepción. Pablo no defiende ni la Inmaculada Concepción ni defiende la virginidad de María. Pablo dice que Jesús es hecho, constituido, reconocido, declarado hijo de Dios solamente porque se levantó entre los muertos. ¿Cómo nació? Hay mucho chisme de violación a María, hay muchas cosas que se hablaron. Pablo dice, yo no puedo decir eso. Yo lo único que sé es que esa persona, hijo de quien sea, engendrado por quien sea, no me interesa, hizo ejergentai, se levantó entre los muertos. Yo me levanto al tiempo y espacio. A mí nadie me mata, yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Es decir, Pablo cree, y yo también comparto el postulado de Pablo, que yo soy cristiano no porque es del linaje de Abraham, no porque nació, no, yo soy cristiano y creo en el Mesías, porque creo en la resurrección, el levantamiento, ¿sí? Por decisión propia de entre los muertos de Jesús, porque si Cristo no ha resucitado, todo lo que estamos hablando es cuento. Entonces, mi salvación o el pueblo escogido de Dios parte desde la resurrección. Antes de la resurrección, para mí, está bien que los judíos defiendan todo lo que quieran defender, pero para mí, la iglesia cristiana tiene que partir desde la resurrección. Antes, como contexto histórico, de la resurrección para acá, somos iglesia, somos pueblo. Por eso que están los dos Pentecostés, ¿sí? Para Juan el Pentecostés a los 8 días, cuando sopló sobre él el Espíritu Santo, y Lucas cuenta que es 49 días, 50 días después en el Pentecostés. No me importa si fue a los 8 días o fue en el Pentecostés. Lo que digo es que la iglesia nace y se llena del poder del Espíritu Santo después de la resurrección entre los muertos. De ahí Israel, yo lo amo. La gente que me conoce personalmente sabe que yo tengo mi Medjusá, tengo mi Kipá, tengo mi Taligadol, tengo mi Hanuquilla, tengo mi Menorá, tengo mi Tanakh hebrea, converso, conozco y amo a muchos judíos. Lo que yo digo es que por Abraham no vengo yo, aunque mi apellido es sefardita, ¿no? Mi apellido es Sefare, yo soy cordero. Por eso que ustedes ven atrás mío que dice Kebesh es cordero en hebreo. Entonces, yo soy de la tribu propia del, pero no es por tribu, es por salvación. Entonces, yo creo que Israel se asuma muchas cosas hoy que para mí ya pasó. Para mí ya pasó su momento hasta que no se tenga el Mesías. Dice que mandó al pueblo a hacerlo, ¿no? Y cogeré otro pueblo para ponerlos en celo. Bueno, somos nosotros. Ese grupo de celos somos nosotros. Israel pensaba que se tenía ganada y despreció al Mesías. Y aún lo siguen despreciando. Y aún siguen despreciando. Si eso es luz de las naciones, está bien. Que desprecien al Mesías. Yo creo que luz de las naciones somos los que entendimos quién es. Porque Él nos convenció. Ojo, 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 ojo. Y quiero que quede claro, no somos mejor que Israel. No somos mejor que Israel. Los cristianos somos cristianos porque Él nos convenció, el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Estamos lo que estamos es por su mera gracia, no porque entendimos. Nosotros somos tontos, amamos más las tinieblas que la luz. Todo lo que estamos aquí y todo el pueblo de Cristo que ha aceptado a Cristo es porque Él nos llamó y Él nos buscó desde la tiniebla a su luz admirable. Entonces, todo lo que estamos aquí es mera y plena gratuidad. Gracia absoluta, inmerecida e incomprensible. Porque yo no sé por qué
Dios nos ama tanto a pesar que somos como somos. Churin, churin, fun fly. Esa sí se la sabe a Unice, ¿no? Eso sí. El Chavo del 8, claro. Unice se hay que saber el churin, churin, fun fly. Preguntas. Si no, después vamos entero. Ay, eso. Es dale cuerda, ¿no? Ya, Pipito, dele. Dele, mijo, dele. Perdón. Estás muteado. Sí te contesté algo de la pregunta, lo que pasa es que yo soy medio grosero, ñañita. Yo no quiero ser grosero. Excelente. A mí me encanta su estilo. Me encanta su estilo. Me encanta el estilo del pastor Jean David, esa fórmula de usted, pastor Jean David, Isaías y nuestro, pues ya extinto hermano Eduardo, es fabulosa, ¿no? Yo quisiera que, si se pudiera, y me respondió muy padre hace rato, respeto mucho su opinión y la valoro, de verdad, si pudiera, ahora que menciona la parte de que solo por su gracia no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros, darle continuidad a lo que acaba de decir, poder extenderse un poquito, si es posible, por supuesto, sobre aquello en lo cual yo también coincido plenamente, sobre que no tenemos libre albedrío. ¿Podría extenderse un poquito más al respecto? ¿Por qué usted cree que no tenemos libre albedrío? Yo coincido, ¿eh? Perfecto. Algo rapidito. Yo sé que esto es complicado y no se va a entender. Estos son luchas teológicas grandes que se tienen en mesa y aún están divididas las opciones, ¿no? Las respuestas. ¿Por qué yo asumo? Es mi posición. Cuidado, Amishar no es una iglesia internacional y podrá asumir lo que quiera. ¿Por qué yo asumo que no hay libre albedrío? Para ver un libre albedrío, debería tener yo la capacidad de no ser castigado por lo que elijo. Es decir, dice la Biblia, el que no está conmigo contra mí está. Yo con 2 dedos de frente sé que no puedo estar fuera de Jesús. Es decir, ¿dónde está el libro de Dios? Que no quiero estar ni con Dios ni con el diablo o con el mal. No quiero estar ni con Dios ni con... Yo quiero estar en el limbo. No hay limbo. No hay un libre albedrío. O es Dios o estoy fregado. Es decir, la gente que no decide por Dios ya está condenada. Si yo no creo que sea un libre albedrío, pues no hay una tercera opción. Para ver tercera opción, hay que tener una tercera opción para estar libre del bien y del mal. Yo quiero no estar en nada. Quiero desaparecerme en el limbo y desaparecerme en las violetas del universo. No, o es Dios o es Dios. ¿Sí? Cuando la gente acá en Ecuador, yo en mi tiempo de cosas, le decía, mira, tiene 2 opciones, con una pistola en la cabeza, o me pagas, tú eliges. ¿Sí? Tienes que elegir una de las dos, o me pagas o me pagas. Así mismo es con Dios. Entonces, elegir mal no es una elección que conviene, no es matemática. ¿Sí? Opcionalmente y matemáticamente decía Pascal que no es opción matemática estar sin Dios, porque no hay otra opción. El hombre salió desde Dios para volver a Dios. Entonces, si tú piensas que el libre albedrío está separado de Dios, no es decisión, es consecuencia de no seguir a Dios. El castigo es consecuencia de no seguir a Dios. No decidí ser castigado. Es consecuencia de no seguir a Dios. No sé si te enredé más, pero... Yo la verdad, pastor, me da pena, pero yo no le entendí. Porque amén, pastor, amén, pastor, amén. Para mí un libre albedrío yo, Marta Varela, puedo elegir estar o no estar con Dios. Yo sé que Dios tuvo misericordia porque yo sé de dónde yo vengo. Yo no me he olvidado de dónde me sacó Dios. Pero hoy en día que estoy en medio de toda la palabra y que quiero aprender más, si en algún momento, Dios no lo permita, pero si en algún momento
no sé, pase algo en mi vida que yo niegue, que me salga, que no sé, algo llegue a pasar. Estoy convencida que es porque nunca creí de verdad en Dios, que nunca Entonces encontré al no, Señor. entonces no es que, entonces ahí viene un problema, es decir, nunca fuiste. Pero precisamente por eso, Paz, si yo ya conocí, pero no seguí ese camino, yo estoy tomando la decisión de devolverme. Pero ya, perfecto, yo me devuelvo, pero yo no quiero castigo. Pues. La Biblia dice, el que no está conmigo contra mí está. Yo no quiero estar en contra de Dios. Es decir, mira, yo discuto contigo ahorita y no nos hablamos más, pero no soy tu enemigo. En Cristo, o estás con Dios o eres un enemigo. El que se cree amigo del mundo, se constituye, es enemigo de Dios. Así de sencillo. Si no tenemos opciones, nosotros podemos decir que decidir es separarnos, sí, pero no es opción, es consecuencia. Vea, ñañito, por eso que este señor siempre el diablo mete cizaña y daña las armonías de Dios, pero es un tema muy, muy rico, ¿sí? Es como el pez. ¿El pez está libre en la pecera? No. El pez no está libre en la pecera. Él anda libre albedrío por donde quiera, pero no está libre albedrío. Tiene un marco de referencia. El hombre, el marco de referencia es Dios. No hay libre albedrío. No hay libre albedrío. Es decir, hablándolo en seco, no hay un libre albedrío. Alfredito Montes, ¿apoyaste o quieres preguntar? Pero está bien, ñañita, está bien, ñañita linda. Créalo, piénselo, repiénselo. Esto es para repensarlo. La fe que no se repiensa es fanatismo. Sacando la cámara del lamparoso que se ve hermoso. A ver, mi hijo lindo, pon tu cámara. Cámara profesional que tiene, Pastor, no sé qué. buenas noches. No, ahora está fallando, pero lo que quería decirle era que para mí, el escoger, es que a mí también me metía mucha duda. Incluso un hermano en una iglesia le pregunté, oiga, hermano, ¿se pierde la salvación? Y me echó un chorote que no entendí y que la verdad me hizo como que hasta quererme alejar de la palabra. Pero ahora yo que me he acercado, que me he querido, he tenido una mejor comunión con el Señor en oración, que es algo que me faltaba mucho la oración, he entendido que uno puede decidir, pero podría entender uno que puede decidir, pero si no escoges el bien, vas a terminar haciendo el mal. O bueno, si escoges al Señor, vas a hacer ese su camino, pero si no quieres no quieres seguirle, vas a hacer el mal. No vas a estar en un punto medio, sino vas a estar o haciendo lo que el Señor quiere para con tu vida y para con los demás, y si no lo quieres hacer, vas a estar con el enemigo. O sea, no estás como que ni con el uno ni con el otro. Vas a hacer el mal porque estás destinado a Tú pecar. cruzado de brazos, Alfredito, cruzado de brazos, Alfredo, en una esquina, No sin Dios estás en pecado. Exacto. Sin hacer nada. Pensando en el cangrejo, en los cangrejos, en los pajaritos. Estás en pecado. Ahí entra el Porque pecado de haciendo... omisión, ¿no? Lo que pudiste haber hecho y no hiciste. Pero es bueno el tema y es muy largo y entiendo la posición de Martita y creo que tiene razón en su posición. Lo que digo es que pensémoslo un poquito más. No es para que lo compartan conmigo, no es una verdad absoluta, esto es enseñanza y yo lo que sé que aquí estamos por la gracia de Dios, inmerecida, incomprensible. No entiendo por qué estoy aquí, no sé por qué Dios usa mi vida. Eso quiere decir que faltan obreros para que Dios Para me use. enseñarnos. Está necesitado Dios de obreros y coge lo que tiene a la mano. Así que faltan ustedes acá arriba. Si estuvieran ustedes aquí arriba, acá conmigo, no estuviera yo hablando. Pero como no están ustedes, me tienen que escuchar a mí. Qué pena. Si Dios está tan necesitado de obreros. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Perdón, quisiera tomar la palabra. No, muy de acuerdo con lo que usted dice, pastor. Muy buenas noches. Sino que tengo una incógnita. De pronto ahí no estaríamos limitando lo que es el libre albedrío,
¿Por qué, pastor? No sé, porque nos estamos limitando como solamente a hablar de la religión. Pero se supone que hay el libre albedrío, mi pastor, con todo respeto, porque tenemos libertad de, no sé, inclusive dentro de, o quedarnos o irnos, es nuestra propia libertad. Increíblemente, si perdemos con esto nuestra salvación o no, pero ahí está nuestra decisión. Es más, creo, pastor, y perdóneme con toda la reverencia, que así es como está el mundo como está, ¿no? Por el libre albedrío, porque de otra manera no hubiera tanto crimen. Yo soy de las personas que jamás voy a pensar, no, esto lo hace el Señor, porque no es cierto. Sé que retrocederíamos, perdón, hasta Adán y Eva, sí, hasta el legado de fracturas. Sé que es nuestro comportamiento el que nos lleva a ver guerras, a ver tristeza, a que haya muerte entre nosotros, femicidios. Entonces, porque de otra manera solamente le estaríamos limitando al libre albedrío a la religión, mi pastor. Perdóneme, es mi punto de vista, no sé cómo me pueda aclarar ese detalle. Está correcto, pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que lo que usted me ha nombrado, guerras, muerte, destrucción, es consecuencia de, es lo mismo, es consecuencia de. Es decir, a ver, el libre albedrío se da en el área teológica, porque decisiones a cada segundo. El hombre puede decidir, pero el libre albedrío no es porque yo tengo libre de ponerme una camisa roja, no, esa es mi decisión. El libre albedrío solamente es en el área teológica, no en el área humana. Entonces, en el área teológica, el libre albedrío no existe. Que yo decida, una vez que yo no elijo a Dios, irme a matar, a fumar, pero es consecuencia de qué? De lo que me alejé de Dios, porque sin Dios no somos nada. Es decir, no confundamos libre albedrío con decisiones humanas por consecuencia de. Es decir, está muy bien y usted lo hizo más vivencial, lo que pasa en la sociedad. Sí, pero es consecuencia de. Al hombre le gustó más la tiniebla que la luz. Y las cuestiones de las tinieblas eso hacen en oscuridad y no llegan a la luz, porque la luz revela los pecados, la luz santifica. Entonces, si nos acercamos, si el ser humano se acerca a Dios, si el ser humano reconoce la única opción que tiene para tener vida eterna y paz, no estuviera así el mundo. Pastor, yo quisiera hacer una pregunta y una reflexión. La reflexión. Yo creo que para los que hemos conocido a Cristo auténticamente, digámoslo así tengamos etapas de frialdad, de tibieza, no sé qué, estoy de acuerdo. No hay opción sino ser cristianos. Esa es la ganancia. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas? Y lo digo porque mis hijas están en un colegio católico, son adolescentes, y los compañeritos de ellos que han sido formados, ¿no? Como se forman mucha gente en los colegios, en las iglesias católicas, en fin. Muchos de ellos se declaran ateos a los 12 años. A los 13 años, a los 14 años, a los 15 años se declaran ateos. Quizás porque ven un espejismo de lo que es Jesucristo, una mala presentación o una mala imagen, una imagen distorsionada de lo que es Jesucristo, y no hay una auténtica presentación de lo que él mismo es. Entonces yo estoy de acuerdo que para los que somos cristianos, hemos tenido un encuentro con Jesucristo, ya cedemos a la libertad y tenemos que ser, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas estas personas que se presentan o que descubren una idea distorsionada de Jesús, y entonces a los 12, 13, 14, 15 años se declaran ateos y no quieren saber nada,
¿Por qué ahora están de moda el ser Yo me inclusivo? declaraba ateo desde los 12. Yo no creía en Dios, que todo estaba en destrucción. Así yo creía. Yo me la declaraba creyendo que yo sabía todo, creyendo que conocía la realidad del mundo, y pues no. Exacto. La pregunta es, ¿estas personas que no han conocido a Cristo tienen libre albedrío? ¿O qué se entiende por libre albedrío? La decisión de seguir o no seguir a Jesucristo. Pero si tienes una imagen distorsionada de Jesús y realmente no le conoces, ¿tienen libre albedrío? O sea, ahí tengo una nube de preguntas. Es que aquí la cuestión es complicada y es fuerte porque el hombre no entiende quién es Dios. Y si la gente me dice eso, que me lo compruebe, ninguna persona. Las personas creen que todo gira alrededor de uno. Claro. Las personas creen que somos el centro, que creemos que somos el centro del universo, pero pues no es así. Mira, dice la Biblia, y es un texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios su Hijo unigénito para que todos, ahí están todos, ahí no hay, ahí está el que te robó, te violó, el que te abrazó, el que te besó, el que te estafó, ahí están todos. Pero, ¿cuál es la facultad para que esos todos vengan a los pies o reconozcan a Jesucristo como el Señor? Es por oír palabra de Dios. Entonces, aquí el problema es el siguiente, es decir, está el cuento de la predestinación, que también es un proceso muy grande, el tema de la predestinación, que creen que algunos son salvos porque nacieron para ser salvos. Yo creo que Dios sabe quién es salvo porque es Dios, pero todos somos capaces de prestar nuestro corazón. Si Él nos convence, si lo único que Dios quiere es que el hombre o la mujer tenga esa sed de ese Dios, de esa necesidad, que el hombre demuestre su necesidad. De ahí para allá, dice que Dios hace caminos, hace puertas, Él es cordero, Él es el sacerdote, Él es todo. Él solamente necesita que tú, dice que la fe entra por oír y oír palabra de Dios. A estas personas, como Alfredito, como los amigos de tus hijos, yo conozco con algunas personas, la única forma es que ellos reconozcan a Jesús, ¿sí? Que tengan la opción como tal de darle chance a Jesús, para que Él los convenza. Es decir, la salvación no es decisión que uno entiende a Dios. Sí, es Dios, es tu forma de trabajar. Reúne a tus amiguitos, de tus amigos, de tus hijas, come con ellos, que ellos vean el amor de Dios en ti a sus hijos, que ellos vean que lo que ellos dibujaron de Dios, o los padres, los familiares dibujaron de Dios o de Jesús, no es lo mismo que tus hijos y tus hijas o tú demuestras. Sí, aquí ya creo que aquí ya entra lo más personal. Siempre hay personas que van a negar la existencia de Dios, pero la gente necesita es que alguien les predique, que alguien les hable, que alguien les dé una palabra, un abrazo, ¿sí? Acuérdate, Felipe del Etíope dice, ¿entiende lo que lee? No, si no sé quién no hay quien me lo explique. Es decir, hay gente que tiene ya esa necesidad de hablar, de escuchar a Dios, pero no hay nadie que se acerque. Faltamos, como decían antes, obreros. Entonces, sí necesitamos darle chance a la humanidad. La humanidad debe escuchar del amor de Dios, y el amor de Dios los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Si en ese proceso, ¿sí? Hay gente que va a decidir, eso es lo que algunos pensamos, que el decidir por Jesús. El decidir por Jesús no es salvación. Si Él lo hace en ti, tú te vas a salir. Hay gente que tiene años en el evangelio y no es feliz, porque lo entendiste desde aquí, pero no hubo una conversión. ¿Sí? Yo siempre he dicho algo, y no sé, aquí no sé si habrá pastores o hermanos de diferentes posturas. Cuando aquí había un pastor en Ecuador, en Guayaquil, que se llamaba Ricardo Tovares, doctor en teología, un pastor. Él cuando predicaba hacía el llamado a arrepentimiento y decía, el que entendió que Jesús es el Señor, venga mañana, lo espero en hora de oficina. Los mandaba a que se vayan a repetir la oración de fe o cualquier cosa, pero después al otro día. ¿Por qué? Porque él decía que él no quiere jugar con emociones. Hay gente que se mueve por emociones y está en la iglesia simplemente por emoción, pero no ha entendido quién es Jesús. El pasar adelante,
el llorar, eso es arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento es el dolor. Sientes dolor, llega, llora, quieres ir, pero no te convierte, pues. El convertirse es volver hacia Dios. La gente, todo el mundo hace llorar y pasa un evangelista y llora porque vienes adulterando, porque has mentido, porque has robado. Llegas al altar y llora, y llora, y llora, y llora. Pero sales ahí y hacemos lo mismo. Entonces, ¿cuándo es salvación? Salvación no es la confesión, es la introspección, es el que invocar el nombre de Dios, el que reflexiona y entiende que es el Señor, regresa y pide perdón y se convierte de sus malos caminos. Entonces, tengo una pregunta. Espéreme un segundito y quedémonos en ese lado en el que usted está diciendo que cuando se hace esa retrospección. Perfecto. Y podemos decir, bueno, he pecado y quiero conocer y acepto a Cristo. Y entonces en esas posiciones que nos han preguntado, porque he tenido esa pregunta con alguien y hemos podido hablar sobre este tema. Y es entonces, ¿usted qué piensa cuando una persona, decía mi compañero, ya, le atropelló, es a punto de morir, acepta a Cristo y se salva? Para mí yo le decía, yo creo en eso. Sí creo que alguien se puede arrepentir, creo. Estoy segura porque la salvación es para todos y está abierta. Si lo desean y en un segundo puede cambiar su vida y se murió. Entonces esta persona me decía, no, porque todo esto que él ha hecho, un libro de maldad, de toda la porquería y todo lo que hizo, y en un segundo, ¿cómo así que va a ser salvo? Y yo decía, pero eso es misericordia, ese es el amor, esa es la bondad de Dios. Y nosotros no podemos, o sea, nuestro juicio, nuestra justicia no es la misma que nuestro Señor. Y por eso murió en la cruz. Pero entonces, dígame y explíqueme, porque usted nos está explicando ahorita, es que tiene que asumirlo, tiene que verlo, pero si no tuvo tiempo. Exacto, pues. Es que son dos cosas diferentes, pues, hermano. La persona que está muriendo o está en agonía, usted se acerca y le habla de Jesús, y ellos en ese momento, en ese lapso del final, del segundo, del hálito de vida, entienden y suspiran el amor de Dios, son salvos. Eso no tiene nada que ver con lo que le digo. Es con el cristiano que toda la semana va a llorar al altar y sigue siendo chueco y habla del hermano y le grita a su prójimo y la raya y la envidia y de esas ratas que digo, de esos hermanos estoy hablando, de esa gente que piensa que llorar es convertir. No, si no hay conversión, si no miramos hacia atrás, vemos a Dios y vamos a seguir caminando en errores. Hay muchos errores que cometemos como cristianos, pero no tenemos esa maldad. Ya nos convertimos, ya caminamos hacia Dios. Convertir es volver hacia Dios. El hombre se alejó de Dios. Nos paramos, nos arrepentimos, lloramos, pero ahí quedamos llorando y otra vez lloramos y otra vez lloramos y otra vez lloramos. Y usted ve, hermano, que pasa llorando en la iglesia, pero sigue haciendo cosas con su prójimo, sigue haciendo mal a su esposa, sigue dañando a sus hijos, sigue robando, sigue mintiendo, sigue haciendo cosas que quizás yo también las hago, pero no es que vivo en pecado, no es mi lucha, ¿sí? Entonces dice, arrepentidos. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo no dijo Jesús. El nacer de nuevo es un cuento de acá del Evangelio de Juan, del Nicodemo. No. Jesús dijo, arrepentidos y convertidos. Ese fue el mensaje central de Jesús. Arrepentidos y convertidos. Y convertidos es volverse hacia Dios. No solamente llorar y no solamente latillarse y hacer buenas obras de caridad. Y que muchos pastores estamos en esa línea. Nos falta quizás convertirnos. Y convertirnos es volver hacia Dios. Pero si tú das una oración de fe, que para mí no es así, pero nosotros nos enseñamos bacán, y ese es el nivel de entender a Dios, perfecto, ese es el nivel que esa persona va a buscar el amor de Dios en su último segundo por la gracia y la bondad de Dios.
Pero que tú vayas a una iglesia y le digas a una mano, repite, repite, Señor Jesús, yo te acepto como Salvador, y como Señor, de mi vida, por favor, inscribe. Y el otro dice, inscribe mi nombre en el libro de la vida, con pluma de oro, y tinta de oro, vaya a ser el diablo. Ya es salvo. Eso no es salvación. La salvación no es abracadabra, pata de cabra. La salvación no es repetir una frase, porque hay gente que ni entiende lo que repite lo que entiende. O sea, hay mucha gente que hace ese bendito truco, ¿sí? Para ganar. Me gané 20 para Cristo. ¿Y qué hacen? A ver, señores, ¿quién escuchó el mensaje? Todo el mundo escuchó el mensaje. Ahí todo el mundo. Levanten la mano, ¿quién escuchó el mensaje? Entonces, ¿quién? Todos los que están en la sala, hombres, mujeres, niños, ancianos, creyentes y no creyentes, van a obedecer al predicador, van a levantar la mano. ¿Sí? Porque dice, ¿quién escuchó el mensaje? Todo el mundo escuchó el mensaje. De ahí dice estos sátrapas del evangelio. ¿Qué dicen estos señores? Que yo los respeto, no sé hasta qué punto los tengo que amar. Bajen la mano los creyentes. Los que ya son cristianos, bajen las manos. Entonces, los creyentes bajamos las manos. ¿Quién se queda con las manos arriba? Todos los que no son creyentes. Y le dicen, ya usted es salvo. ¿Y qué? Ya no puede fumar, robar, matar, ya no puede adulterar, ya no puede mentir. Pues yo no sé lo que voy a hacer. Y así van algunos a la iglesia por años, pero no han entendido quién es Jesús en su vida. Y muchos llegamos a ser pastores y obispos sin entender quién es Dios en nuestra vida. Por eso que dice la Biblia, en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, levantamos muertos, hablamos en lengua, fuimos de los, ¿no? De tal grupo, y él te va a decir, jamás os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque no es que yo tenga el rango, todo es por el fruto. Dígame, mi hermana Eunice. Eunice. Otra vez, hermano. Estaba pensando en lo que están comentando. Poder decir que una persona tiene una conversión, o sea, hemos sido, bueno, no sé si todos, ¿no? Pero enseñados esa parte, ¿no? De que se tiene que repetir esa oración de reconocer que soy pecador y que Cristo puede cambiar mi vida, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso que si esa es la manera, en mi caso particular, yo no llegué así, o sea, he crecido en el cristianismo, pero mi etapa de conciencia fue solo que yo quería tener el amor de Dios o el amor hacia mi familia que yo sentía que no tenía. Y realmente no fue como el típico reconocimiento o tal vez porque ya lo había procesado, pero siento que mi conversión fue diferente o mi conciencia de quién era Dios para mi vida. Y yo me he preguntado si realmente... Sí. Y me he preguntado, no si yo soy salva, sino me he preguntado si la conversión tiene que ver, o sea, específicamente con el reconocimiento de ser pecador, o si tiene que ver con el conocer quién es Jesús y qué puede traer a tu vida, ¿no? Su amor, su transformación, pero bueno, al menos en mi caso no fue en el punto de la pecaminosidad. Perfecto, Miren, a mí me gusta el texto que dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. No el que me diga Señor, sino el que invocare. Mucha gente repite la oración de fe. Eso es como confesar. ¿Sí? Pero la palabra invocar es gritar hacia adentro. Cuando el músico, tú eres músico. In, out. No, así es, ¿no? Yo no sé inglés. Dentro, fuera. Invocar es in hacia adentro. Vocar es hablar. Vocalizar. Entonces, para mí la palabra más poderosa en el evangelio es hablarme así. Es yo mismo. Cuando yo ya paso
Yo paso la oración de fe, no entiendo nada, voy a la iglesia, paso un día, 2 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, que ojalá no sea así, algunos muchos años más, y de repente un sermón marca tu vida y te metes a tu casa, entras a tu cuarto, entras a tu ducha, a tu baño, y tú dices, necesito, Señor, en esa invocación, que no es confesar en público, sino es una comprensión de la necesidad de gritarle a Dios que entre en ti. Para mí eso es salvación. Para mí ya, si tú lo has hecho, si tú has dicho, Señor, mira, esta área entra en mi vida, es decir, y has llorado, has gritado hacia adentro, sin ningún pastor, sin ningún chamán, perdón, sin ningún líder, chamán, es que yo hablo mucho de esto, sin ningún esos líderes vicarios, pero si tú lo has hecho en tu casa, si tú lo has hecho en tu cuarto, tú lo has hecho llorando en una esquina de la iglesia, en silencio, y has invocado, has llamado hacia adentro, éntrate, estoy mal, necesito de ti, sin ti, ya eres salvo. Entender quién es Jesús, invocar a Jesús, invocar su poder, su gloria en ti. De ahí confesarlo, un poco de gente confiesa. Confesar, churin churin fun fly. No sé, puede ser que usted haya confesado y no haya invocado. Hay que invocar el nombre del Señor. Y cuando invocas el nombre del Señor, empieza tu vida a cambiar y el fruto en tu vida, el fruto de tu espíritu, el fruto del espíritu en tu vida va a marcar la diferencia. ¿Sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Yo hablaba con alguien la semana pasada y decía, esta semana, tienes que superar a los que te dañan. Si no superas a los que te dañan, tú no tienes a Dios. Tenemos choques y confrontamos a personas, pero tenemos que ser misericordiosos. El hombre sí puede ser misericordioso. Uno sí puede, porque tiene corazón, misericordia, misericum. Tienes que ser perdonador, perdonadora. Debes perdonar, debes pasar por alto, debes amar. Porque si tu justicia no es mayor que lo de los fariseos y los escribas, estamos jugando al evangelio. Los fariseos y los escribas amaban y se portaban bien con los que se portaban bien, pero con la gente que le portaba mal, les ponía bandera roja, bandera negra. No podemos en la iglesia, no podemos en nuestras vidas, en nuestro trabajo, porque somos personas que tenemos liderazgo y tenemos un rango y nos cae alguien mal y le damos y le apocamos y le mandamos y le cargamos y lo humillamos. No, entonces, desde ahí tú sabes quién es cristiano y quién no es cristiana. Cristiano es el que representa a Cristo. ¿Qué haría Jesús en nuestras vidas? Siempre cuando vayamos a hacer algo es, ¿qué diría o cómo actuaría Jesús? Ahí ya eres cristiana. Ahí ya eres cristiano. Cuando emulas, ¿sí? O tratas de emular al ser más amoroso y perfecto de la faz de los multiversos, como dicen ahora los Avengers, el multiverso, los diferentes universos. Entonces, hay que entender, no sé, mi hermana, sí, yo a veces no sé si respondo, yo que quiero es poder explicar mi corazón, yo quiero abrir mi corazón, que lo que Dios me ha dado, poderle transmitir, quizás un error, pero es lo que Dios me ha dado, es decir, es mi última verdad, mi último proceso en mi vida, que no es solamente hablar, una vida de ejemplo, una vida de intenciones, porque el evangelio no es acción, es intención. Hay mucha gente que tiene buenas acciones, son buenos hermanos en la iglesia, laboran en la iglesia, colaboran en la iglesia, trabajan, están primero, llegan primero, se van últimos, pero tienen malas intenciones, no son cristianos. No te vistas que no vas. Cuando venga Cristo, no te vistas que no vas, no te vistas, porque no eres de ellos. La iglesia de Cristo es amorosa, perdonadora, nos añoramos, nos respetamos, nos consolamos. Esa es la iglesia de Cristo. Comunidad. Si no hay comunidad, estamos fregados. Entonces, para mí todos estos conceptos de libre albedrío, salvación, se resumen en lo que eres. ¿Qué eres? ¿Cómo te ve la gente? ¿Cómo te ven los niños?
Eso eres. Entonces, lo demás es cuento. Lo demás es papel y pluma. Eso es fero, eso es tinta nomás. Tantos libros que se han hecho de Pura tantas paja. cosas. Pura paja, así es. Paja, paja y paja. No sé. Son 8, van a ser 8:30. Y el diabolos, que no vamos a dar nombres. Pero está bien. Yo creo que hay cosas que a veces pasamos por alto porque pensamos que ya sabemos estos temas, porque para mí son temas que sí se deberían, más que todo el liderazgo, saberlo, pero es necesario repetirlos porque algo bueno escuchas. Yo no creo que yo tenga toda la verdad. Siempre lo he dicho. La salvación para mí es emular a Jesús. ¿Sí? Emular a Jesús. No tanto hacer tanto ritualismo, ¿no? Dios no era ritualista. Jesús no era ritualista. Jesús odiaba el ritual. Jesús no era ritualista. Jesús era muy humano. Muy humano. Levantó la mano Fidel. Hágale. Desmuteate. Quisiera repetir esa parte que dice y hacer un poquito más de énfasis, si me lo permite. El cristiano no es de acción, sino de intención, porque eso también es revolucionario, ¿eh? Se nos ha enseñado Rema. Se nos ha enseñado que tus hechos, que tus obras, que tus frutos, y cierto, ¿no? Pero es una verdad y qué bueno que no está por aquí mi domadora, si no ya me estaría regañando. Pero vamos a poner el ejemplo de mis papás, ¿no? Y soy franco y temerario porque son mis papás, pero es la verdad. Mi papá, el día que se supone que aceptó a Cristo, ya me antojó su torta, pastores. Se ve que está, aquí en México se le llama torta a eso, ¿eh? Ese pan Sándwich. relleno. Mi papá se supone que el día que aceptó a Cristo, rompió todos sus discos de música popular. Todos, ¿no? Lo rompió todos y es una pena porque fueron ahí cantidad de discos fabulosos de Javier Solís. Y Javier Solís, por lo que escuché en Ecuador, es Javier Solís. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Lo vi en los puestos, lo vi en los restaurantes, lo vi en los camiones. Dije, Javier Solís también es mi referencia, pero dije, en Ecuador, Javier Solís, wow, ¿no? Rompió todos sus discos porque mi papá vio a Javier Solís en vivo en los teatros aquí en México. Él lo vio y no una vez, sino varias veces. De eso mi papá se ufanaba mucho, ¿no? Hasta que alguien le dijo, ve, rompe tus discos, conviértete a Cristo. Pero es curioso porque rompió sus discos, él nunca tomó, pero nunca dejó de ser un avaro, un egoísta, un egocéntrico para con su familia. Entonces a mí sí me pega esa frase. El cristiano debe ser de intención, incluso si diríamos de intención más que de acción. A mí sí me pega y me pega fuerte, ¿eh? Me encanta esa frase. No sé si los hermanos quieran ahondar a eso porque también podemos orar, podemos cantar y nuestros hijos no están en la iglesia, nuestra familia no está sirviendo, o nuestros hijos andan en malos pasos o nosotros mismos andamos en malos pasos. Entonces, yo creo que verdaderamente el cristiano ciertamente basa su fe en el invocar al Señor, en la reconversión diaria y en hechos que se manifiesten en la intimidad más que en la superficialidad. Mira, ustedes saben que yo jamás hablo de diezmo y ofrenda. A mí no me gusta. Yo soy muy anti diezmo quizás en muchas cosas, pero yo conozco al avaro solamente como cuando da para Dios. Si tú no le das a Dios liberalmente, no le das a nadie. Oye, para mí es yo mido, ¿no? Yo mido al avaro, a la persona que tiene una mala intención, solo con la gratitud hacia Dios. Solamente las mujeres y los hombres agradecidos a Dios no diezman, dan más que diezmo. Gente que da el centavo, que pesa el real, el peso, para darle a Dios, no le da a su familia. Si a Dios que ama no le da, le va a dar a las personas que discuten con él todos los días. O sea, yo veo que aquí hay una cuestión, sí, de intención, ¿no? La intención. Hay mucha gente, yo conozco muchos amigos míos, y aún me incluyo yo en esa lista,
que hacemos buenas obras públicamente, pero que nuestra intención es a regañadientes. Hacemos las cosas a regañadientes. Hacemos las cosas solo para que nos vean, para que nos den la palmada en el brazo y nos felicitan en público, pero somos malos porque pensamos en el mal de mi prójimo, en el mal de mi hermano, de mi hermana, cómo dañarlo. Entonces, ¿de qué te vale hacer obras de bien si tu corazón, tu intención, tu ser? El evangelio es de intención. Es intención. Aún a veces hay cosas que tienes buenas intenciones y no las puedes hacer por recursos, pero tienes buenas intenciones. Que si tuvieras recursos lo hicieras. Yo tengo intención de hacer con mi señora, mi esposa, tenemos intenciones buenas para los niños, hacer un departamento, una casa de refugio para niños especiales PCI, PCC, Down y todo. Buenas intenciones, mi corazón cada vez que pido para ello. Pero no tengo, si tengo la intención, tengo mi corazón que quema por eso y Dios me dará los recursos. Hay gente que tiene el recurso, ¿sí? Lo hace, pero no lo hace con amor, lo hace por... Eso es lo que yo decía en la clase de amor, la filantropía. El filántropo, filo, amigo, antropo, humano. Amor al ser humano, pero no es amor de Dios. El amor de Dios va más allá de darle algo a alguien, es la intención. ¿Sí? Es la intención. El ir a la iglesia no es bueno, no es parte de que estás bien con Dios, porque eso es amor latreuno, el amor a los dioses, a lo divino. No es el amor de Dios. El ser fiel al lugar, el querer a tu hermano, todos son amores humanos. No, y lo confundimos mucho con el amor de Dios, y el amor de Dios va más allá, va con la intención. Va con la intención. Intención es evangelio. Intención trae acciones. Correcto. Por eso yo no como de que el hermano tal, yo nací en el evangelio y conozco y me conozco. Y conozco un pocotón que hacen obras de bien, pero son malos. Gente que da en la iglesia y en la casa es un avaro, malo. No sé. Paso una pregunta, volviendo a lo que estaba diciendo Fidel, en que al final él dijo una frase, pues, ¿cómo se van a ver nuestros frutos si nosotros como padres, digamos, estamos dentro de la iglesia, pero nuestros hijos no van a la iglesia, o nuestra esposa no va a la iglesia, o nuestro esposo no va a la iglesia? Y ahí es donde... Preguntarse por qué no van. No, pero ahí es donde nosotros juzgamos, por ejemplo, poniéndonos en los zapatos de los pastores, porque conozco de varios que los hijos no quieren saber del evangelio y le echan la culpa al pastor. Y estamos hablando precisamente que eso es algo individual, entonces no podemos tampoco juzgar en que si yo conozco de Cristo, entonces ¿por qué mi familia no lo hace? Y esto es algo más personal, la salvación, como lo decimos, es... En mi caso, ñañita, en mi caso, mi mamá es una vieja de Dios, una mujer de Dios, pelo largo, falda larga, cuello hasta aquí arriba. Mamá es una mujer de Dios. Esa legalista, hueso rojo, el raere. Legalista, legalista. Extremista, legalista. Nunca se pintó el cabello. No comía sangre, no comía nada con sangre, no mataba a los animales ahogados. Y el hijo era traficante y ladrón. Y pasaba drogado en la esquina de la iglesia. Y ella me crió bien, pues. Pero yo me alejé de Dios y la consecuencia de Dios fue meterme en este poco de mundo de delincuencia. Entonces, yo sí a veces, yo escuché ya por 2 ocasiones decir eso a Fidel, pero entiendo que es su forma de entender las cosas.
Pero mañana cuando se te aparte tu esposa o alguien sabiendo que tú eres un hombre de Dios, ¿qué vas a hacer ahí? Y eso es lo rico y lo bueno, ¿eh? Cuando tenemos cosas, posiciones fuertes así, o tenemos alguna idea en conjunto, cuando nos toman el examen, ahí viene la escuela, ¿no? Y todo es un proceso de Dios. Ellos están en un proceso de Dios. ¿Sí? Aquel que tiene a su hijo apartado o su esposa apartada, ¿sí? Primero preguntarse por qué. Y dicen, no, es que la iglesia es que ellos ven lo que tú no ves. Pues. O le han hecho daño lo que a ti no te han hecho daño. Y ellos no tienen aún la capacidad para entender y perdonar. Elizabeth Pumares, mi querida doctora y obispa, levantó la mano para eso. Ahí está la gloria. Santo, Siervo. santo, santo. Siento, Profesor. siento. Soy pentecostal, pues yo soy pentecostal. Ah, sí, tú lo sabes. Excelente tema, me encanta. Bueno, tendríamos mucho que enmarañar del tema de los dos temas que tú tocaste en el aspecto de el libre albedrío. Estoy de acuerdo con tu posición, pero me quedó la duda en otro punto, pero lo trataremos, te lo preguntaré internamente. Quiero tocar el punto ahorita de que escuché, ¿no? Y es lo que escucho en común, de que, de que de los que no van a la iglesia, y tú sabes más que nada cómo está mi familia, ¿no? Mi familia no tiene una iglesia, ya hace 10 años que no existe una iglesia, pero algo que los caracteriza es su estilo de vida y cómo ellos caminan teniendo el amor y el temor de Dios delante de sus ojos. Entonces yo no creo, y es mi posición, respeto lo que piensan otras personas, y tú sabes que yo doy cobertura en la iglesia, trabajo mucho en lo que es algunos grupos, pero mis hijos ya son adultos, tengo solo uno pequeño, todavía menor de edad, pero aún así él me acompaña, pero él no tiene una iglesia fija. Y yo no creo que porque asista a una iglesia muestra, porque está trabajando en la iglesia. Yo trabajé mucho en las iglesias y yo creo que en ese tiempo le estaba sirviendo al hombre y no le estaba sirviendo a Dios. Entonces, yo amo mucho a mis hijos y respeto su posición, pero yo veo su fruto, un matrimonio estable, el amor para sus padres, muy apreciado en sus trabajos, compasivos aún con los animales. Es decir, ellos tienen mucho amor que dar. Y creo que ese es el mayor mensaje que ellos pueden dar. No solamente estar sirviendo en una iglesia, y yo siempre he querido que ellos estén en una, pero ellos me dicen que no, que la iglesia es cuando uno es niño, y cuando uno ya es adulto, uno tiene que caminar solo. La iglesia es para formar, no para que se queden perennizando ahí sirviendo. Entonces, si uno no va a una iglesia, si alguien no va a la iglesia, no es símbolo de que no está haciendo o no está sirviendo a Dios, sino que es su vida, creo que es la mejor iglesia. Pues no y ellos tienen una intimidad con Dios, una intimidad. Bueno, para los que no conocen a Elizabeth, la familia de Elizabeth siempre ha sido una familia que siempre ha tenido recursos económicos moderados o altitos, y la iglesia ha abusado de ello. Hay mucha gente, quizás sus hijos, su esposo, han sido abusados por la iglesia, sí, han sido dañados. ¿Cuántas veces le han pedido ofrendas, donaciones y le han robado? Sí, hay consecuencias y consecuencias, ¿no? Entonces la gente no huye de Dios, huye del grupo étnico de iglesia, porque ha hecho mucho daño a veces uno con el nombre de iglesia, ¿no? Huyen del modelo de Dios, ¿no? Del molde que le enseñaron de Dios. Sí, entonces yo sí creo que hay muchas personas así, pero yo digo es la intimidad con Dios. Así es. ¿Qué vamos a la iglesia? A la iglesia vamos a practicar el amor de Dios con mi prójimo, ¿no? No vamos a buscar a Dios en la iglesia. Dios no se lo busca en la iglesia. Dios no está en la iglesia. Dios está en el trabajo, en el escritorio, en la banca, en el volante, en tu empresa, tras tu mostrador, tras tu escritorio. Dios está en todas partes. Si a la iglesia no vamos a buscar a Dios, la gente piensa que Dios está en la iglesia. Dios no tiene un lugar. Dios llega cuando nosotros llegamos y Dios llega cuando nosotros nos vamos. Nosotros, ahora, vamos a la iglesia, ¿por qué? Yo voy a la iglesia para congregarme, para poder tener práctica de amor con mi pueblo, sí, es una práctica, es personal, es mi necesidad, es como cuando yo quiero ver a mi familia.
Es decir, en el caso mío, en el caso personal de los hijos de Pumare o del esposo de Pumare, ellos ya han sido muy lesionados y eso hay que a veces también entender, ¿no? Apenas ven a alguien que se le sale un billete de $, se lo quieren arranchar, ¿no? Por ahí un niño en el barrio se estaba atorando con una moneda. Doctor, sí, esa es buena, ¿no? El niño que se tragó la moneda y se ahogaba, y entonces todo el mundo, doctor, no hay doctores, llamen al pastor. Y el pastor, sí, el pastor, moneda que va, moneda que ve, moneda que se la quita. Entonces, imagínese, los pastores ya están como salvadores de los que se atoran con moneda, porque moneda que ven, moneda que se la arranchan. Ellos saben cómo la sacan, dice. Entonces, esas cosas sí nos ha dañado nuestro testimonio. Y nosotros, mire, aquí hay apenas 19 personas, bueno, ponle con todos los invitados que están a los lados, la hermana del pastor del hermano Márquez, todo, tengamos uno. Si nosotros 20, 25 que estamos aquí entre todos esto, somos mejores seres humanos hoy, ya el mañana es diferente. Es nuestra responsabilidad. Ya lo que han fregado, han dañado, han lesionado, ya, con todas sus mentiras doctrinales, con todas, pero eres tú y yo los que somos encargados del mañana. Dios, el mañana depende de este instante. Ya eso ya pasó, quedó grabado, y lo que yo haga y yo tenga la intención va a cambiar mi vida, va a cambiar la vida de otro. Hay personas que están heridas, resentidas, alejadas y han asumido alejar. Está bien, consecuencia, volvamos a hacer eso. Si solamente cada uno de nosotros haríamos algo bien, ya mañana nuestra nación fuera diferente, nuestra iglesia y nuestra familia fuera diferente. Solo es cambiar hoy, ahorita, en este instante. Ya pasó este instante, ya pasó a este instante. Entonces, sí, la salvación, el entrar al culto, el ir a la iglesia, el formarse, son procesos. Nada está firmado. Por ahí dijeron, no deje de congregarse como mucho tiempo por costumbre. Lo hacían una vez a la semana, así que era más difícil para el pueblo primitivo faltar, ¿no? Pero hay cosas, mi hermano, que no están dichas. Yo trato de congregarme. Trato de servir en una iglesia, así como la hermana Elizabeth. Yo también doy mucha cobertura, ayudo. Este domingo tengo que ir a mi iglesia, al aniversario del 9º año de mi iglesia, un número jurídico como tal. Vamos a celebrar el 9º año. Yo predico y mi esposa va a estar ministrando, sacando ahí demonios, ojalá con poder y gloria. Entonces, y tengo que congregarme, tengo que asistir porque es mi grupo, es mi círculo, es donde yo practico bondad, es donde usted practica bondad, donde usted aprende a perdonar a sus hermanos. Es duro, es lindo. La iglesia es un ejército bueno, una buena escuela. No sé si, pero está bien. Y hay que... ¿Alguna otra pregunta? Ya que se fue toda la tarde, toda la noche se habló de otro tema que no era Génesis. Por eso debe estar Jan David. Jan David es el que corrige. Jan David es el que le pone el bozal al güey para que vaya por el camino. Ahí todo el mundo se pone a hablar de todas las cosas. Nos faltó hablar de Candy, nos faltó de Gasparín. Falta eso. Martita, ¿qué más? ¿Qué hago? No, mi paz. Estos eran temas que también se necesitaban preguntar, eran cosas que teníamos pendientes y un tema lleva al otro. Como usted no la retan. Entonces, no me vaya a regañar, Paz. No, pues mi Paz, agradecerle por todo el tiempo que usted nos ha dado, por todas las inquietudes y dudas que hemos tenido, que nos las ha despejado. Como usted mismo dice, eso es lo que nosotros queremos aprender. Hay cosas que si decimos sí, definitivamente me rompió el molde. Hay cosas que hay que analizarlas nosotros mismos y empezar a hablar, a investigar. Pero muchas gracias, Pastor. Dios le pague por su tiempo. Así que... Gracias, Pastor.
Fidel, Está si bien. nos regalas una última alabanza y vamos a terminar entonces orando. ¿Podría mi hermana Martita hacer la oración en lo que me preparo? Perdón, por Pero por favor. supuesto que sí, también es que te cogí de improviso. Gracias. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has regalado de entender, de preguntar, de ahondar y de a veces enloquecernos, Señor, porque es como dice el pastor, es más fácil aprender que desaprender. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias por todas las ideas, gracias por la sabiduría, Señor, gracias porque queremos, Dios, en verdad tener un evangelio sano, tener un evangelio santo, Señor, para poder llevar a los que lo necesitan, para nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra iglesia, pero también para aquellos que andan en las tinieblas, Señor, y tu palabra, Señor, es luz. Queremos ser sabios, queremos ser prudentes y queremos hablar con inteligencia, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por las personas que se conectaron y aún las que no pudieron, Señor. Y como digo, y aún las que no han querido, Dios, también te damos gracias por ellas, porque tú lo dices en tu palabra que para todo hay un tiempo. Señor, aprovechamos este tiempo y lo llevamos, Señor, en verdad en nuestro corazón y en nuestra mente. Nos has quitado las escarchas de los ojos y de los oídos, Señor, para poder caminar en ti con más precisión, Dios. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Perdón, voy a terminar la grabación, ¿ya? ¿Ok? Entonces, bendiciones.